Para saludar a Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, José Luis. Buenos días. Buenos días, encantado de saludar a Luis Campos, de darle la bienvenida a este ratito de directo. Y antes de hablar del Parlamento, de los presupuestos y de otros asuntos de actualidad, supongo que habrá tenido oportunidad Luis Campos de ver, ¿no? Pues toda esa comitiva, toda esa visita, ¿no? Movimiento que ha generado el presidente de China, Xi Jinping, que no sé qué le parece a Nueva Canarias una visita como esta y bueno, que todo lo que se ha montado detrás de la visita del presidente de China. Bueno, evidencia una cuestión y es la importancia de nuestras infraestructuras, en este caso en ocasiones marítimas y también ahora pues en el caso aéreo. Estamos en un punto estratégico en la conexión entre distintos continentes y algo que quizás tendríamos que aprovechar mucho más de lo que aprovechamos desde el punto de vista de expansión o diversificación de nuestra economía se pone en evidencia cuando dirigentes como el presidente de China, que estamos hablando sin duda alguna de una de las grandes potencias mundiales, pues llega aquí. Evidentemente, cuando esto sucede, pues se paraliza todo, las medidas de seguridad son absolutamente extremas y no olvidemos que esto es lo que suele suceder casi a diario en algunas de las principales capitales del mundo. Cuando uno va pues a Bruselas o a Madrid en algunas ocasiones, los dispositivos, lo que pasa es que allí ya están acostumbrados, pues cuando se celebran cumbres importantes o llegan dirigentes de este tipo, algo que para nosotros no es tan habitual, pues es más excepcional, pues verdad que nos sorprende. Pero bueno, nos alegramos siempre de que alguien de esas características llega, es verdad que nos trastoca un poco los planes a todos, pero bueno, también tiene su impacto luego en la economía. Han reservado de arriba abajo un hotel y bueno, algunos de esas personas llevan aquí semanas preparando la visita y bueno, pues esperar que le guste esto, que tire para allá, que se lo... Bueno, yo no tengo tan claro si se lo recomienda, porque como a los más de 1.000 millones de chinos le llegue el mensaje del presidente de China y le dé por venir aquí a Canarias, entonces sí que vamos a tener un problema serio con esta cuestión, ¿no? Ahí es donde yo quería incidir porque, claro, Nueva Canarias preocupada, ¿no? Por los problemas demográficos que estamos teniendo en Canarias. Ha dicho ya Xi Jinping, ¿no? Que le gusta Gran Canaria. Si la recomienda y visita, o que visiten los chinos, ¿no? Canarias, y que encima pues les invita a vivir también aquí, ¿no? Que es un paraíso, a lo mejor vamos a tener un problema del que ya tenemos. Le voy a pedir a Luis Campos si se puede poner un poquito más a su derecha, porque vemos que a lo mejor se gira un poquito la imagen y no le vemos muy centrado. Ahí, perfecto. ¿Puede suponer un problema el hecho de que alguien como el presidente de China diga, me gusta Gran Canaria, ¿por qué no se viene gente a vivir aquí? Hombre, cualquier persona que influye sobre la población, y hablamos desde un influencer en redes sociales, digamos, una figura mediática y, por supuesto, el presidente de un país, pues ciertas recomendaciones pueden ser en sentido positivo o negativo para cualquier cosa, una actividad, un producto o, en este caso, un destino, como puede ser Gran Canaria. Pero bueno, yo creo que me extrañaría mucho que el presidente de China, si en lugar de parar aquí hubiera parado en otro sitio, dijera que le parece nefasto y horroroso. Claro. Normalmente suelen ser palabras corteses, más allá de que creo que en este caso absolutamente acertadas, pero bueno, y creo que tampoco esas palabras en concreto han tenido más repercusión más allá de donde estamos. No creo que sea la primera, digamos, la portada en los medios de comunicación en China y por ese lado, bueno, pues creo que tampoco va a haber ningún problema. Bueno. Bueno, hablemos de lo que ha ocurrido esta semana en el Parlamento de Canarias, ¿no? Esa lectura del anteproyecto de ley de presupuestos, Nueva Canarias no está de acuerdo. Y si no me equivoco, en algún momento creo que hasta Luis Campos ha llegado a tildar estos presupuestos de falta de respeto. ¿Por qué? Bueno, yo hablaba de falta de respeto fundamentalmente en el día de ayer por dos Sí, cuestiones. es verdad, exacto, por no contestar las enmiendas una a una, ¿verdad? Exacto. Bueno, Vale. primero me pareció poco acertado el que ni el presidente del gobierno ni más de la mitad del ejecutivo estuviera presente en el debate de la ley más importante, sin duda alguna, que cada año se debate en el Parlamento. Yo no recuerdo ningún debate de la ley de presupuesto donde no estuviera, si no la totalidad del gobierno, siempre puede faltar algún consejero por una cita absolutamente ineludible, pues que, bueno, y vuelvo y reitero, el presidente llegó pues faltando unos pocos minutos y además volvió a salir en 3 o 4 ocasiones, con lo cual, bueno, no sé si llegó a estar 5 minutos en un debate que duró horas y la mitad de su ejecutivo. Pero luego lo que sí nos sorprendió muy negativamente y para nosotros una falta de respeto, es la primera vez desde que yo estoy en el Parlamento, hace ya 10 años, y en esto ha habido 4 años de gobierno, incluso el propio Clavijo en la etapa anterior, en la anterior también los últimos 4 del gobierno de Progreso, pero también incluso en el primer año de este gobierno, en la enmienda a la totalidad, cuando la presentan varios grupos,
se hace el debate uno a uno. Es decir, presento yo mi enmienda a la totalidad, me responde la consejera, hay un tiempo de réplica y cierra ella sobre este tema. Y pasamos a la siguiente enmienda a la totalidad, que en este caso pues, podría ser la del Partido Socialista. Vale. Es verdad que el reglamento permite que se debatan las 3 enmiendas seguidas y luego la consejera contesta a los 3 en un totum revolutum en una única intervención. Pero eso no se ha hecho nunca. Es una deferencia al trabajo de los grupos, un trabajo intensísimo, en el caso nuestro más de 100 hojas, pero no son 100 hojas escritas por rellenar. Han sido horas y horas y días, con además muy poquito tiempo. Recuerda que el presupuesto se presentó el 30 de octubre, teníamos hasta el lunes para presentar la enmienda a la totalidad, pero los consejeros no comparecieron en el Parlamento para explicar con detalle sus áreas hasta finalizó precisamente el jueves pasado a las 10 de la noche para 4 días después tener la enmienda hecha. Un documento de la ley de presupuestos que son decenas de miles de páginas que hemos tenido que estudiar, que analizar, que interpretar y presentar una enmienda y además con alternativa a esos presupuestos. Pues bueno, siempre, gobernaran unos o gobernaran otros, las enmiendas se han ido debatiendo por separado. Esta es la primera vez y nos pareció un cambio de tendencia y una falta de respeto al trabajo de los grupos parlamentarios, que no lo hablo por el respeto hacia mí, sino todo lo que hay detrás y a la gente que representamos. Pero en este caso, como dice Luis Campos, se permite, ¿no? Que no se han saltado la ley, no se han saltado la norma del Parlamento, lo único que le han cambiado, la forma de proceder. Efectivamente, por eso hablo de falta de respeto, no de falta a la norma. Esto es una cuestión que se puede hacer, está contemplada en el Parlamento, pero es verdad que la podían haber hecho de aquí hacia atrás todos los consejeros de Hacienda y jamás, nunca se ha hecho. Es la primera vez y nos parece que no es una práctica adecuada. Y bueno, es verdad que esto evidentemente no fue lo más relevante en el día de ayer, pero sí quería en mi primera intervención pues evidenciarlo, sobre todo para que esperemos que no vuelva a suceder en el próximo debate. De volver a suceder, se volverían a quejar, pero poco más, ¿no? Porque tampoco se puede hacer mucho más, entiendo. Sí, pero bueno, yo creo que después de lo establecido en el día de ayer, no lo harán más. Yo creo que, es más, yo creo que no ha gustado ni en las propias filas de los partidos que apoyan al gobierno porque son conscientes de esa práctica en el Parlamento cuando ellos también han sido oposición y creo que bueno, serán los primeros en decir que esa práctica no vuelva a utilizar. Sobre los presupuestos, decía el propio presidente de Canarias, ¿no? E incluso la consejera de Hacienda, que son los más sociales. ¿No comparte esta idea de que sean los más sociales, que se invierte más en políticas sociales en estas cuentas? Vamos a ver. Es verdad que es recurrente y en esto nos incluimos todos, ¿no? Si los presupuestos crecen, generalmente la parte más gorda de los presupuestos siempre va a ir pues, a las áreas que más lo demandan. Hablamos de sanidad, de educación, de políticas sociales y en todo caso luego pues también de empleo, de turismo, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Por tanto, ha crecido en 376 millones de euros, pues es evidente que se incorporarán algunas de esas áreas y por tanto serán más, digamos, habrá más partidas económicas, más cuantía. Lo que nosotros cuestionamos es la orientación que se le ha dado a esas cuantías. Y luego discutimos la mayor en el sentido de que son más sociales, porque por lo menos por la parte incluso de los ingresos, digamos los que dependen de la comunidad autónoma, para nosotros hay una peor distribución social. No solo hay una peor distribución social, hemos llegado a denominarla una indecente distribución. Y me explico. Una de las medidas ha sido eliminar la deducción autonómica en el impuesto de la renta, esa que hacemos todos los años, entre abril y el mes de junio, que el gobierno de Progreso, es verdad que en el momento en que la inflación estaba más alta, puso numerosas medidas. Una de ellas fue la dedicada al alza de precios, es decir, había crecido muchísimo los precios y puso una deducción que todas las personas que tuvieran una renta inferior a 30.000 euros, es decir, los más vulnerables en nuestra tierra, cuando hablo de vulnerables no me refiero exclusivamente a la gente más pobre, pero sí a esas clases, digamos, esas rentas bajas y rentas medias bajas que tienen muchísimas dificultades y máximo cuando se han incrementado los precios en la vivienda, en muchísimas cuestiones, para llegar a fin de mes. Nosotros establecimos esa medida que llegaba a suponer hasta una deducción de 225 euros, pero sobre la cuota final. Sí. Es decir, que si a ti te tocaba pagar 125, si te aplicabas esta deducción de 225 al final, te devolvían 100 euros. Esto en una renta pequeña, en la declaración, supone desde un fastidio a alegrarte la tarde cuando haces la declaración de la renta, ¿no? Bueno, pues han eliminado eso y su excusa, que fueron 104 millones de euros distribuidos, esa medida, literal, 104 millones entre las rentas, en total se acogieron más de 500.000 contribuyentes. Esto nota la medida también de que desgraciadamente en Canarias las rentas son muy bajas.
el 80% de los contribuyentes del IRPF en Canarias tienen rentas de menos de 30.000 euros, se acogió una parte fundamental de la población canaria y la han eliminado. Y la excusa es que la han distribuido entre todos. No todo. Nosotros discutimos que hay una parte que no han terminado de distribuir, con lo cual pues hay una mayor presión fiscal y menos medidas, digamos, de beneficio fiscal, sobre todo para los más vulnerables. Pero desgraciadamente, y es verdad que muchas de esas medidas se han redistribuido entre muchas deducciones que ya no existían, entre todos. Pero cuando digo entre todos es entre esos de menos de 30.000, entre algunos que cobran algo más de 30.000, que no nos parecería mal, pero también, por ejemplo, entre las 2 personas en Canarias que aparecen en la lista Forbes, de las, digamos, de los 100 personas más ricas en Canarias. Vale. La han distribuido, y por eso le hemos llamado que estos son los presupuestos en modo Ayuso, con la teoría de Ayuso en Madrid, que la igualdad es tratar igual a todo el mundo. Y para nosotros no hay nada más desigual que tratar igual exactamente a todo el mundo, al que tiene como al que no tiene, digamos, a las personas más desfavorecidas como las inmensamente favorecidas, porque hay una diferencia entre igualdad y equidad. Y evidentemente aquí eso no se responde. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Han incrementado, llamó un hito histórico, el incremento del mínimo personal y familiar, que si tú tienes 40.000 euros de ingresos, por poner un ejemplo, o 25.000 euros de ingresos, tú te puedes deducir automáticamente 5.550 por el mínimo personal y familiar, ¿vale? Bien. Eso lo han incrementado en un 1%, 56 euros. Para todo el mundo. Por ejemplo, para alguien que tiene una renta, un salario mínimo interprofesional, eso, lo que antes se deducía 225, pues ahora puede suponer que se deduzca 4 euros, 3 euros. Pero también esa medida, como la han distribuido entre todos, se la pueden, digamos, deducir, vale, pues esas 2 personas que aparecen entre las 100 más ricas de España. Y como esta, podría ir poniendo muchísimas medidas, con lo cual, evidentemente, no nos parecen precisamente los presupuestos más sociales. De manera muy sintetizada, Luis, ¿qué es la parte o cuál es la parte que menos les gusta a ustedes de estos presupuestos y que por eso presentaban también esa enmienda a la totalidad? Una exactamente, en concreto, no sé si es esta la que nos acabas de relatar, o hay alguna más que digas, esto sí que no, por aquí no pasamos. Evidentemente son muchísimas la crítica que hemos hecho, la orientación, como hemos reconocido algunas cosas positivas, obviamente, pero la parte, digamos, relacionada con la fiscalidad, en un gobierno que además llegó con la mentira de que iban a bajar los impuestos y en los 2 primeros años ha sido lo contrario, han subido los impuestos. La gran medida, ¿te acuerdas de la bajada del 7 del 5% del IGI en campaña electoral que dijimos que estaban mintiendo los canarios? Bueno, pues ni el primer año ya vamos por el segundo y tampoco, porque no era posible hacerla. Y ellos lo sabían y engañaron a la gente. Pero como digo, han seguido no solo no bajando impuestos, bueno, mentira, sí bajaron un impuesto. ¿Tú recuerdas, José Luis, cuál fue el primer decreto ley de este gobierno? Un decreto ley que se aprobó como extraordinario y urgente, porque es la única forma de aprobar un decreto ley. El primero, nada más llegar, pues bonificar al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones a las 6.000 personas más ricas de Canarias. Incide un poco, se fue, digamos, la primera patita de enseñar el modo Ayuso de gobernar de este gobierno. Pero donde se ha materializado de verdad, profundizando en la desigualdad, en el territorio donde hay más desigualdad, donde más pobreza en este momento, desgraciadamente, pero donde hay más desigualdad en el reparto de la riqueza de toda España, es Canarias, por detrás incluso de Madrid, de Cataluña y de Navarra, con la diferencia de que estas 3 comunidades son comunidades ricas y nosotros somos una comunidad pobre. Pues aún así, donde más desigualdad hay, según los últimos estudios de riqueza en toda España, es en Canarias. Pues con medidas de este tipo se profundiza en esa desigualdad. Pero por la parte de los gastos yo me quedaría, en muchísimas cuestiones, en 2 muy relevantes, José Luis. Mira, una, el maltrato a lo que nosotros llamamos las políticas de futuro. La educación, las universidades, las I+D+I y las inversiones, que son cosas que haces para hoy y, digamos, se proyectan en el tiempo durante muchísimo tiempo, para nosotros eso sí que es absolutamente preocupante. Y lo digo porque en materia educativa, José Luis, hemos bajado en 2 años del 4,6% del Producto Interior Bruto, donde lo dejamos nosotros, al 4% en este momento. O que en las universidades, como han denunciado los rectores, se hayan disminuido en más de 3 millones de euros, José Luis. O, por ejemplo, que en I+D+I se hayan recortado en 12, casi 13 millones de euros. Y en los sectores productivos me centro en una. ¿Sabes cuánto ha crecido en un presupuesto que se aumenta en 376 millones el sector primario ese con el que nos llenamos la boca de papas arrugadas todo el día defendiéndolo y sacando pecho en defensa del sector? 110.000 euros. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que en 2 años
en los presupuestos de Canarias se han incrementado en 1.500 millones de euros. ¿Sabe en cuánto se ha reducido el presupuesto en el sector primario en esos 2 años con respecto a cómo se lo dejamos nosotros, el Pacto de Progreso? En 24,4 millones de euros menos. Yo creo que son medidas significativas que justifican claramente que el problema no es solo que se pongan más dinero, que sea ese discurso de que se han metido más dinero en los temas sociales, sino la orientación de los mismos. Es verdad que en educación ha incrementado en 60 millones, por cierto, solo para pagar el capítulo 1, las nóminas. Por tanto, ni un solo euro para inversión en educación, ni un solo euro para, digamos, impulsar la FP dual, ni un solo euro para avanzar en la educación 0-3 años. Por ejemplo, eso les ha obligado a tener que recortar el dinero casi sacrificando a Radio ECA, o a más de la mitad a la Escuela de Actores, lo que supondrá su cierre si no se corrige. Claro. O, por ejemplo, que hayan disminuido las becas para los menores con necesidades específicas. Esa es la realidad del presupuesto y, por tanto, el problema no es solo que crezcan las partidas, sino cómo se orientan, dónde las colocan. Y eso es lo que hace que un presupuesto al final sea más social o menos social. Le voy a pedir a Luis Campos si puede dar un giro de 180 grados al dispositivo, porque es que resulta que justo cuando entraba esa llamada, ahora mismo no está saliendo. Vamos a intentarlo. Ay, a ver si. Ahora. A ver si te volvemos a tener en buena imagen. Ahora sí, estupendo, porque es que, claro, ha habido un momento en el que justo cuando entra una llamada se descoloca todo. No ha salido nada descolocado, te hemos seguido escuchando, Luis, y seguimos escuchando tus explicaciones al respecto, porque sobre educación muy rápidamente también te quería preguntar ¿qué pasa con educación? Porque es que ni ustedes llegaron al 5% del presupuesto que exige la ley, pero tampoco este gobierno. ¿Por qué no se llega nunca a algo que se requiere y que se supone que es fundamental y que entiendo que debería haber más inversión? ¿Por qué nadie llega a ese mínimo exigido? Y que además es cumplir la ley que aprobamos nosotros, porque lo del 5%, es verdad que cuando lo pusimos en la ley tampoco fue una ocurrencia de los que aquí vivimos. ¿Dónde ponemos? El 4, no, yo digo el 5, pues ponga el 5. No, el 5% en inversión del Producto Interior Bruto es lo que, digamos, está reconocido como un estándar dentro, digamos, de los países desarrollados, en el ámbito de la OCDE, etcétera, en los organismos que avalan, digamos, pues una inversión de calidad en materia educativa a nivel mundial. Y por eso se colocó en la ley. Pero yo quiero hacer un matiz. Es verdad que nosotros no llegamos, Silvia, al 5%. En 4 años. Voy a contar la historia lo más rápido posible. Esta ley Canaria de Educación, donde se establecía por ley obligatoriamente llegar al 5% del PIB en inversión, fue aprobada en el año 2014. Teóricamente esto tenía que haberse hecho en el año 2022. ¿Dónde está el problema? El principal problema es que del año 2014 al año 2019, que gobernaba Coalición Canaria, cuando nos dejan la inversión en educación y llega el Pacto de Progreso, no solo no habíamos avanzado nada, ni una décima en inversión en PIB durante esos 5 años, nos habíamos dado 8 años, del 14 al 22 para alcanzar el PIB, porque eso no lo haces en un año ni en 2, estamos hablando de cantidades muy potentes. Pues en los 5 primeros años, que es donde tú inicias un proceso, aunque sea despacio, pero caminando hacia el 5%, no solo no se avanzó ni una décima, sino que nos lo dejaron por debajo del porcentaje de la inversión en educación que cuando se aprobó la ley. Y fue desde esas profundidades, José Luis, donde el Pacto de Progreso tuvo que coger la inversión. Y además en el contexto que nos tocó en esos 4 años, recuerdo, COVID, volcán y todo lo que sucedió, en ese contexto lo cogimos donde nos lo dejaron en las profundidades y lo colocamos en el 4,6%. Es verdad, no pudimos llegar al 5%. Era casi imposible llegar al 5 desde donde lo cogimos. Porque de hecho cuando hicimos la ley dijimos, oiga, si está en el 3,8, para llegar al 5 vamos a darnos 8 años. Bueno, pues nosotros lo cogimos en el 3,7 faltando 3 años para cumplirse el objetivo. Bueno, es verdad que no llegamos al 5, pero de ahí fuimos avanzando hasta dejarlo en el 4,63%. Esfuerzo muy notable. Casi 600 millones de euros de incremento en 4 años. Bueno, pues el siguiente año lo dejamos, como dije en el debate, en el punto de penalti, para que el gobierno que viniera detrás ya le tocara solo disparar y acabar con el 5%. Y si no en un año, José Luis, en 2. Bueno, pues en el primer año, en un presupuesto que creció en 1.121 millones, se maltrató a la educación y pasamos del 4,6 otra vez hacia atrás, con el gobierno otra vez de la derecha, al 4,2%. Y este año que crece en 376 millones, volvemos a pasar, me refiero al incremento del presupuesto general, bajamos de nuevo del 4,2 al 4,03. Y yo ya anticipé que el año que viene veremos cómo la educación volverá a estar por debajo del 4%. Esta es la diferencia entre un gobierno y otro. Y es verdad que ninguno alcanzó el objetivo,
creo que he demostrado con datos que a pesar de no alcanzarlo nosotros, subimos exponencialmente hasta dejarlo al 4,6 y que no lo alcanzamos porque lo recogimos por debajo de lo que digamos, del momento en el que se aprobó la ley después de 5 años de gobierno de las derechas en la etapa anterior de Clavijo. Bueno, realmente yo sigo sin entender, ¿no? Entiendo lo que nos ha explicado Luis Campos, pero sigo sin entender cómo en algo tan importante no se dedica más esfuerzos y no se pone más, se quita, como si tengo que quitar algo fuerte, algo importante para decir, oye, no solo cumplir la ley, sino también mejorar la educación, que es que sin educación no somos nada. Pero bueno, insisto, es un debate mucho más amplio que habría que Estoy de acuerdo, profundizar José en él. Luis. Sí, Probablemente, sí, sí. lo que pasa que es verdad, José Luis, que la parte más notable, crecimos en 600 millones de euros. Yo te compro el discurso, pero reconocerás que no podremos tratar a los dos gobiernos igual. No, Reconocerás no, que no, no es no, lo mismo si que yo no alguien estoy que lo haciendo, cogió en no, el no estoy 3,9 lo deja en el igualando. No, 4,6, no, no estoy es lo mismo que igualando. alguien que lo coge en el Sí, 4,6 y sí. vuelve a retroceder al 4. Y reconocerás que y de hecho, quitamos de muchas áreas importantes para volcarlas en educación, por eso crecimos, y por eso ellos no lo están haciendo y decrecen, pero reconocerás que hubo algo muy importante en la legislatura pasada que era inevitable que colocaran, y era para atender en aquel momento el impacto Sí. de la COVID, que no fue 4 meses que estuvimos, no, fueron varios años, porque fue luego dimensionar nuevamente el sistema sanitario. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, para nosotros, cuando me has pedido que identifique una crítica fundamental, la he colocado en el ámbito de la educación y comparto contigo que hay que hacer todos los esfuerzos para colocarlas en el 5. Exacto, que yo no estaba equilibrando ninguno de los gobiernos, sino simplemente diciendo que bueno, que sigo sin entender cómo con algo tan importante no ha habido alguien que diga, oye, venga, hasta que hemos llegado del 5 para arriba, nada, ni siquiera acercarme. Pero bueno, que sí, que se han acercado bastante, como decía. Y Luis, de manera muy, bueno, de manera muy concreta, no, con una sola palabra. No me vale una frase, no me valen dos, no me valen tres. Con una sola palabra, ¿cómo definirías los presupuestos o el anteproyecto de ley de presupuestos de 2025 de Canarias? Ayusianos. O sea, muy en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Muy en referencia a quien, cuando Milei ganó las elecciones en Argentina, lo primero que hice fue llamarlo para que viniera, condecorarlo al que presumía de utilizar la motosierra para cargarse el estado del bienestar. Muy en referencia al modelo del neoliberalismo salvaje de sálvese quien pueda. Muy en referencia a quien defiende que las becas, que siempre han estado para permitir que aquellos que digamos, no pueden acceder por las rentas de sus familias puedan educar, se las den también exactamente igual a los millonarios, a los hijos de los millonarios, ayusianos. ¿Qué responde el gobierno cuando hacía referencia a Isabel Díaz Ayuso y a esos presupuestos Bueno, la con consejera la decía que presidenta de estaba Madrid? súper orgullosa de Isabel Díaz Ayuso. Y esta Uh-huh. fue la respuesta que yo le di. Y de hecho decía que, bueno, algo habrá hecho bien en cuanto la mayoría de los madrileños le han votado. Y yo le decía que yo eso no lo cuestionaba, pero que también la mayoría de los norteamericanos han votado, de los estadounidenses, a Donald Trump. Uh-huh. Y que no creo que esa sea la referencia para nosotros. La mayoría de los italianos votaron a Meloni y no creo que sea nuestra referencia. Y si nos ponemos así, pues ni le digo, el 100% vota en Corea del Norte al presidente de Corea del Norte. Y no creo que tampoco sea la referencia para nosotros. Creo que Canarias afortunadamente aspira a otro modelo, porque además nuestra realidad es distinta y probablemente los resultados en cada país responden o en cada territorio a su, digamos, a su realidad. Y por tanto, bueno, pues no, a mí no me gustaría que me dirigiera alguien Uh-huh. que condecora a quien presume y defiende que hay que cargarse el estado del bienestar. Y no puede haber detrás de ese cambio de tendencia, dejando fuera Corea del Norte, que entiendo que a lo mejor votar allí es diferente, porque a lo mejor no votas con total tranquilidad, pero ese cambio de tendencia que hemos visto, por ejemplo, en Norteamérica, en Argentina, en otros lugares donde algunos votan a partidos de derecha o de extrema derecha, no puede haber detrás que el votante se haya cansado de ese estado del bienestar que a lo mejor no lo ven tan claro o no les ha beneficiado tanto como algunos creen. No, vamos a ver, evidentemente cuando se producen ese tipo de votaciones hay múltiples razones. Claro. Yo creo que hay un elemento que en los últimos años se está imponiendo muchísimo y es la proliferación brutal que te llega además en cualquier momento. Cuando estás incluso en el baño con el móvil, pues te están llegando a través del móvil información veraz, pero como nunca antes, pues bulos que además pues no se filtran de ninguna manera y que terminan generando auténticas legiones de seguidores de cosas con una irracionalidad absoluta, cosas que tú dices, ¿cómo la gente se las puede creer? Pues se las creen. Y estamos hablando no de uno ni de dos, sino de millones y millones de personas. Eso es cierto, pero es verdad que eso, siendo real, tiene más posibilidades de penetrar si hay un caldo de cultivo de descontento social.
Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y probablemente la mayoría de los gobiernos, incluidos los, digamos, los gobiernos más avanzados o digamos, pues gobiernos más progresistas, no hemos sido capaces de conectar con la gente. También es verdad que cuando esos gobiernos progresistas pues son capaces de impulsar y desarrollar determinadas medidas importantes, lamentablemente lo que vemos es que también en muchos partidos de extrema derecha y a través de las redes y de los mecanismos que se utilizan, van creando bulos para desmentir absolutamente, para crear caldos de cultivo de odio constantemente frente a las minorías, frente a los desiguales. En definitiva, van creando un caldo de cultivo que eso antes no existía. Por tanto, aquí hay múltiples factores. Uno, evidentemente tenemos que reflexionar sobre qué cosas nos equivocamos e impulsar. Por eso nosotros seguimos defendiendo profundizar en el estado del bienestar. Cuando algo no está llegando bien, algo que es positivo y que todos sabemos que es positivo, como el desarrollo de una sanidad para todos, de una educación pública para el que no tiene recursos, tenga garantizado que puede acceder y además de calidad, o cuando alguien está en una situación vulnerable, que se ha visto pues en una situación de paro, pues tenga las prestaciones necesarias, o cuando cumples los 67 años tener unas pensiones dignas. Si consideramos que no son lo suficientemente buenas o no tienes acceso a vivienda de una forma accesible desde el punto de vista de las economías de cada uno, lo que tenemos es que profundizar en ese estado del bienestar. Ya. El error es pensar que lo que hay que hacer es cargarse el estado del bienestar, porque si no va a pasar lo que en Argentina, que muchos de los que votaron a Milei, pues ahora, pues casi, si antes no llegaban al 20 al día 20 del mes, ahora no llegan al día 15 y se están dando de cabezazos contra las paredes, porque al final ven lo que es la verdadera cara de las políticas de extrema derecha. Y por tanto, al final pues es un poco, lo que digo es que la solución evidentemente no es esa. También cuando llega Hitler al poder en Alemania, en su momento, había un descontento social enorme y fue capaz de capitalizarlo Hitler precisamente apelando a, digamos, a las peores pasiones del ser humano. Y cuando tú apelas a las peores pasiones de alguien que lo está pasando mal, pues es posible penetrar al final en su mente y ser capaz de votar. Y todos vimos las consecuencias, y no estoy diciendo que vaya a suceder eso, pero todos vimos las consecuencias de cómo alguien que llegó al poder a través de las urnas, pero movilizando a una parte de la sociedad, cierto es, muy descontenta, pero digamos con un mensaje de odio y apelando a las peores pasiones que todos los seres humanos de una forma u otra tenemos. Y una cosa distinta es que trabajemos desde la educación, desde los valores, desde la ética, para que esas pasiones no afloren, sino la otra parte, afortunadamente, que tiene el ser humano, en una parte hermosísima, y sin embargo muy diferente, y eso lo vemos aquí en Vox, o lo hemos visto con Trump, apelando siempre pues a la división y a la confrontación de los débiles contra los más débiles todavía. Para ir acabando, ¿qué ha pasado con las dietas en el Parlamento de Canarias? Que ha habido un lío entre la página de transparencia, la realidad. La presidenta llegó a decir en su momento que, hombre, a lo mejor habría que quitar las dietas a aquellos que viven en Tenerife, ¿no? Porque están a 20 minutos de su casa. ¿Qué ha pasado con las dietas en el Parlamento de Canarias? Bueno, quien haya hecho todas las declaraciones, esas declaraciones tendrá que explicarlas. Yo no voy a valorarlas. Nosotros votamos en esta ocasión un incremento del salario del 2,5%, solo lo que se incrementaba en esta ocasión. Yo siempre digo que obviamente los que nos dedicamos a la actividad pública tenemos que estar cuestionados por todo lo que hacemos, entre otras también por los ingresos que recibimos. Cierto es que el año pasado que decidimos congelarnos el salario, ningún medio de comunicación nos preguntó. Yo no digo que nos felicitaran, porque si lo hicimos porque creíamos que no había que subirlo, pero ningún medio de comunicación nos preguntó. Pero es que hace 2 años que tampoco nos lo subimos, nadie nos preguntó. Pero hace 3 años, José Luis, que decidimos tampoco no subirnoslo, nadie nos preguntó. Hace 4 años, ¿sabe qué pasó? Que también nos lo congelamos y nadie nos preguntó. Hace 5 años decidimos que no había que subírselo y nadie nos preguntó. Yo creo que a lo mejor pregunté en alguna ocasión de esos 5 años, porque yo soy de preguntar estas cosas no solo José Luis, es probable que tú sí. Te lo digo porque hay gente, y fíjate, a mí de la parte que me gusta de tus entrevistas es que me puedes dar una cachetada o me puedes dar una caricia, pero siempre desde el rigor y sobre todo porque sigo muchas de tus entrevistas, cuando entrevistas a personas de otro color político lo haces igual. No sucede siempre lo mismo en todos los medios de comunicación, pero la realidad es que durante 6 años no nos habíamos incrementado el sueldo y esta vez no lo subimos, solo en el 2,5% se incrementó este año para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras públicas. Tomamos esa referencia. Sí es verdad que las dietas se incrementaron más, porque no hacían 6 años que no se tocaban, hacía 12 años que no se tocaban. Es verdad que no es cierto lo que se está publicando desde que se han incrementado un 100 y pico por ciento. Se incrementaron, creo que fue en torno a un 52%, y ese incremento es el incremento del IPC desde hace 12 años hasta ahora,
sobre la parte en la que actúan las dietas, que, Ujú. reitero, cuando cobramos las dietas no es para que tú te las quedes, es para pagar los hoteles cuando nos toca dormir allí, para pagar los taxis, para pagar todas las comidas, desayuno, almuerzo, cena, porque al Ujú. final muchas de las días nos corresponde hacer vida en Tenerife, en definitiva los que vivimos en otras islas, pues para todos esos gastos, ¿no? Y entre otras cosas porque la dieta tú solo la cobras el día que vas al Parlamento, que tienes actividad, digamos, reglada tuya, es decir, yo mañana tengo la Comisión de Economía, voy a Tenerife y ese día cobras la dieta por ir a Tenerife. Vale. Pero yo, por ejemplo, la semana pasada fui varios días a Tenerife, al Parlamento, no tenía ese tipo de actividad, pero trabajas en el Parlamento porque tienes Ujú. reuniones con colectivos, porque estás analizando, en este caso, los presupuestos, preparando la enmienda, y ahí no cobras absolutamente nada. Pero tienes que pagarte el hotel si te quedas, pero tienes que pagarte los taxis, tienes que pagarte la comida, ¿no? Ujú. Entonces, al final esa es, digamos, la justificación de por qué las dietas y por qué se incrementó, no un ciento y pico, porque han metido una partida que ya se cobraba antes, y yo creo que ese es el error del que hablan en transparencia, no lo sé, ¿eh? Porque Vale. eso lo vi anoche. Creo que es el error del que hablan. Había, digamos, un complemento dentro del salario que antes estaba en un lado y ahora se ha pasado en el mismo lugar donde están las dietas. Pero ese complemento ya se cobraba antes, es decir, no es algo nuevo. Sí. Pero al pasarse al lado donde antes solo estaban las dietas, da la sensación de que se ha incrementado la parte esa que he hablado de la dieta junto con esto. Y no es cierto, ¿vale? Por tanto, más allá de que luego la gente legítimamente puede pensar que está bien o que está mal, yo siempre parto de la base que sé que todo lo que supone subida de salario a los que nos dedicamos a la actividad política, desgraciadamente, pues existe ese concepto de, bueno, ya tú me entiendes, Sí, 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 pues sí. yo sé que no es popular, pero evidentemente esta es la realidad de lo que ha sucedido y cómo pues se ha justificado un poco este tema. Bueno, muy rápidamente para ir acabando. Nueva Canarias o Luis Campos considera que hay que eliminar las dietas de los que viven en Tenerife precisamente por lo que decía la presidenta del Parlamento, ¿no? Dice, bueno, vives al lado, duermes en Tenerife, tienes casa, etcétera, etcétera. Habría que eliminarla para la gente que allí vive, donde está el No, yo Parlamento. no comparto eso, porque es verdad que los compañeros y compañeras de la isla de Tenerife cobran bastante menos dieta que el resto, pero no todos los diputados y diputadas de la isla de Tenerife viven a 15 minutos del Parlamento. Eso no es verdad. Hay gente que vive, poniendo un ejemplo en Gran Canaria, no es lo mismo alguien que vive en la aldea Hmm. que alguien que vive a 20 minutos del Parlamento caminando. Y en la isla de Tenerife, pues hay gente que viviendo en el sur de la isla, Claro. en algún lugar, cuando hay pleno del Parlamento, que terminamos a las 9, 10 de la noche, 8 y media, 9 menos cuarto, y al día siguiente empiezas a primera hora, se queda en hoteles también en Tenerife porque llegarían a su casa 11 y media, 12, para salir a lo mejor a las 6 de la mañana o antes para no coger las colas, para poder estar a tiempo en el Parlamento. Hmm. Cuando hay plenos, cuando hay actividad, muchas veces no regresas a tu casa, terminas comiendo en el entorno. Yo no voy a entrar a valorar eso y Sí. evidentemente lo que sí cobran es bastante menos dieta que los compañeros y los diputados y diputadas de otras islas. Bueno, por último, se adelanta el Congreso de Nueva Canarias, vemos que a julio, pero bueno, todos aquellos que pedían un cambio no estuvieron presentes en esa reunión del Consejo Político de Nueva Canarias. ¿Considera Luis Campos que ya están pensando en irse con otra formación política o crear su propia formación? Eso lo tendrán que explicar ellos, José Luis. Yo Mm. no voy a hacer valoraciones de ese tipo. Yo pertenezco a una organización política donde ellos también están integrados, defiendo los valores de esta organización política y cuando ha surgido el debate, que me parece un debate absolutamente legítimo, yo lo único que he pedido es que se haga sin ningún tipo de imposición. Y me refiero, a hablar de renovación es positivo, pero no puede ser exigiendo que la renovación pasa sine qua non porque algunas personas se tengan que ir sí o sí en contra de su voluntad y además en contra de la voluntad que es tan legítima como la de ellos, de otras personas que entendemos que no deben de irse. A partir de ahí, para dirimir esto, caben dos escenarios. Uno es el diálogo, como hemos hecho, donde la única parte que se ha movido hemos sido nosotros, donde nos pedían un adelanto del Congreso y lo hemos adelantado casi en un año, y donde hemos planteado multitud de aspectos que pudieran favorecer pues, ese entente. Y en última instancia, si a pesar de todo ese diálogo, pues no llegamos a un acuerdo, pues esto se dirime de manera democrática. Es decir, yo creo que no debe estar gobernando las derechas canarias aquí en Canarias, pero la suma de los diputados que ha elegido la ciudadanía es lo que nos ha colocado y tengo Ujú. que respetarlo. Y si quiero cambiarlo, lo que tengo que trabajar mucho es en las próximas elecciones para que haya otra mayoría parlamentaria. Pues en esto exactamente igual. Si alguien piensa eso, nosotros tenemos instrumentos legítimos y democráticos como son nuestros estatutos y para eso la celebración de un congreso. Y si llegamos a un consenso, que es lo que yo de verdad deseo, genial.
y si no llegamos a un consenso en una única lista, pues se presentan 2 o 3. Se acaba de celebrar el Congreso de Compromís, una organización además muy similar a nosotros en la ideología, en la forma de interpretar la política, pero también porque está conformada por distintos partidos, igual que nosotros. Bueno, hubo 3 candidaturas. La que ganó, ganó con el 51%. Y ahí siguen, adelante. Y han integrado, pues, porcentualmente, digamos, en la dirección nacional allí de Compromís, pues en función a su proporción, obviamente lidera quien ha ganado tal, pero en proporción a los resultados de las otras candidaturas se han integrado también a la dirección. Es decir, cauces democráticos existen y yo creo que debemos de seguir defendiendo todos juntos un espacio político que a día de hoy es el 4º espacio político en Canarias, absolutamente cualificado, un espacio político que es esencial en un momento precisamente de avance de los populismos, de la derecha extrema en todos los lados y en Canarias también, para consolidar ese espacio progresista y ese espacio del canarismo. ¿Les molestó ver a Teodoro Sosa con Fernando Clavijo en un acto ese día del Consejo Político de Nueva Canarias en vez de estar ahí en ese Consejo Político? No, yo no hago valoraciones sobre las decisiones de cada uno, no sé No, si pero si forma les parte de la molestó agenda realmente verlo donde a lo institucional mejor... o no. Es verdad que ese Consejo Político se celebró porque había una situación creada por determinadas personas de manera legítima que estamos intentando encauzar y ese Consejo Político tenía, bueno, pues evidentemente luego hablamos de las cosas que de verdad importan a la gente también, hicimos un análisis del momento, explicamos por qué íbamos a presentar una enmienda a la totalidad, es decir, hemos hecho un análisis, pero luego la parte esencial estaba dedicada a esta cuestión. Hombre, no parece razonable que un consejo que se celebra, además para intentar llegar a una propuesta de acuerdo para el adelanto de un congreso que ellos también pedían, luego no participen. Pero yo no entro a decidir. De la misma manera que, digamos, está en los estatutos los órganos, el participar o no en ellos en un momento determinado, en un momento puntual, yo puedo decidir ir y como otro compañero puede decidir no ir. Será cada uno el que explique por qué no estaba, por qué consideró que había cosas más importantes que otras en un tema tan relevante a nivel orgánico que de manera sustancial son ellos quienes lo han promovido. Y a partir de ahí es un debate ya que atañe a toda la organización y por supuesto a la dirección. Hemos recogido ese guante, hemos estado trabajando y hemos presentado una alternativa. ¿Ha hablado con Teodoro Sosa después de ese Consejo Político Nacional? No he tenido oportunidad de... Pero vamos, no tengo problema y en estos días seguramente hablaremos precisamente para las enmiendas parciales al presupuesto. Vale, o sea que no hay ningún tipo de enemistad, entre comillas, vamos a decirlo así, aparte de bueno, las diferencias que puede haber con la formación. Mire, si yo tengo buena relación en el Parlamento con los diputados y diputadas de Vox, sí, que para mí son la antítesis absoluta de lo que significa, digamos, la política, que es que probablemente ellos representan en el ámbito de la política las razones por las que yo decidí entrar en política, para combatir lo que ellos representan, y tengo muy buena relación personal porque soy capaz de diferenciar en las relaciones, hombre, por supuesto, imagínate con los compañeros y compañeras con los que estamos compartiendo camino durante más de 20 años, y pase lo que pase, mi relación personal con ellos no va a cambiar, se lo puedo garantizar. Una cosa es que no compartamos ideas sobre alguna política concreta, sobre algo que pueden estar haciendo en un momento determinado en su municipio o con algo que yo pueda estar defendiendo en el Parlamento, sobre la idea, sobre la orientación de la organización. En eso podemos tener diferencias, pero las relaciones personales, si te garantizo, por lo menos por mi parte, no se van a ver alteradas y bueno, pues eso espero que la política nunca me lleve digamos, a perder amigos, ¿no? De manera, por discrepancia, y eso sí que no lo voy a hacer. Efectivamente, bueno. Pues terminamos, no le quitamos más tiempo a Luis Campos. Antes se abría un amplio debate porque en el santoral hay diferentes nombres. Tengo que preguntar a Luis Campos. El santoral de hoy dice que hay que felicitar a Santa Veneranda, Santa Deltruda y San Serapión. ¿Conoce Luis Campos a alguien con estos nombres? Yo lo más cercano a Serapión es el Serampión, de verdad. Yo no he escuchado esos 3 nombres en toda mi vida. Y yo no, bueno, de repente te encuentras en un pueblo profundo de Castilla y León a una señora de 80 y pico años que tiene ese nombre, pero yo creo que ya a día de hoy oye, nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Sí, puede ser. Pero lo dudo, lo dudo. No creo que existan muchas personas. ¿Y el nombre más raro que ha escuchado Luis Campos, así que le venga a la cabeza, que ha conocido a alguien con un nombre muy raro? Pues la verdad, no, ahora si a vos te pregunte no sé decirte. Nombres bonitos mucho. El de Luis, por ejemplo, me parece un nombre precioso. Oye, Luis, Mira, los dos nombres más bonitos en este momento ¿Te está son tirando el flores? de Catalina y el de Luis.
el de mi nieta y el de mi nieto. Bueno, no, Son dos nombres preciosos. este regalo innecesario ahora propio para ti mismo, vamos, subir la autoestima, pero vamos, en cero coma. Me parece bien, me parece bien. Luis Campos, por lo menos terminamos con una sonrisa, que también siempre es la intención de estas charlas. Portavoz de Nueva Canarias, en el Parlamento de Canarias, mucha suerte y muchas gracias por este ratito en directo. Muchas gracias, José Luis. Buen Un día. abrazo, hasta luego.